8:09, seguimos junto a ustedes, nueva hora de actualidad en este martes 12 de marzo del 2024. En Ahora es Cuando vamos a conversar con Gabriel Colodro, presidente de la comunidad chilena en Israel. De hecho, está en Tel Aviv conectado vía Meet. Gabriel, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido, buenos días. Juan Manuel, buenos días, muchas gracias por la invitación. He estado siguiendo el programa, así que creo que vamos a tener bastante de qué conversar. Oye, hay harto que conversar, Gabriel, y déjame primero preguntarte cómo está la comunidad chilena en estos momentos en Israel. Porque claro, con el tráfago, digamos, de la semana, uno como que va perdiendo un poco el horizonte de que este es un conflicto que se ha venido manteniendo, los niveles de angustia que se viven en la zona persisten, ¿no? Pero claro, en ese tráfago de otros temas de la actualidad, digamos, no se convierte ya en noticia necesariamente prioritaria, al menos aquí, pero sería bueno saber cómo está la comunidad chilena en estos momentos en Israel. Sí, bueno, hay que entender que hoy se cumplen 158 días desde el 7 de octubre, lo que genera bastantes problemas no solamente para la población israelí en general, sino que en especial para todas las comunidades que viven en Israel, incluyendo la comunidad chilena. La comunidad chilena es una comunidad grande en comparación a otras comunidades de la zona, es la más grande de Medio Oriente y África. Estamos hablando de aproximadamente 10.000 compatriotas. De los cuales decenas de ellos, decenas de familias hoy día están en condición de refugiados dentro del propio país donde residen. Los kibutzim, las zonas atacadas por Hamás el 7 de octubre, hoy día son una zona de guerra, no hay nadie viviendo ahí. Y desde el norte, imagino que habrán podido revisar las noticias internacionales, hoy día hubo un bombardeo de sobre 100 misiles lanzados por Hezbollah al norte de Israel. Por ende, también hay familias que residen en el norte que están desplazadas. Entonces estamos en una situación que es compleja. Si le sumamos a esto 5 ciudadanos chilenos asesinados el 7 de octubre, que han sido lamentablemente ignorados tanto por el gobierno como por varios parlamentarios, incluso el parlamentario que acabas de entrevistar, que decía que le sorprendió mucho el asesinato o la muerte de un palestino en el momento que estuvo acá, o que hace 158 días asesinaron a 5 ciudadanos chilenos y ni siquiera lo nombró. Entonces, ese tipo de mensajes para nosotros, para la comunidad chilena residente, es muy fuerte. Déjame preguntarte en esa lógica y la discusión que se ha instalado en Chile a partir de la determinación del presidente Gabriel Boric de excluir a las empresas israelíes en la FIDAE. Ya se habían extendido las invitaciones y esto es una cuestión que se organiza con mucho tiempo. O sea, no es que no los invitaron, sino que más bien les retiraron la invitación. Primero, ¿qué reacción has podido tú conocer en Israel frente a la decisión del presidente Boric? Mira, ha sido complejo porque en Israel estamos en guerra y están pasando muchas cosas todos los días. Todos los días perdemos soldados que son los hijos de alguien. Hay que recordar eso. Entonces, hay una situación muy compleja en que quizás este tipo de temas internacionales pasan un poco desapercibidos de la conciencia general, pero sí ha sido parte de los noticieros, ha sido parte de los diarios. La gente que conoce a algún chileno, todos, digamos, nos da un poco de vergüenza tener que contar lo cual ha sido la reacción de la República de Chile y del gobierno de Chile específicamente y del presidente frente a Israel y frente a nosotros mismos, los chilenos residentes acá. La verdad es que ha sido un desafío importante seguir manteniendo la identidad chilena desde acá con este tipo de situaciones, porque vamos directo al tema FIDAE. El tema FIDAE es una exclusión, es un boicot a empresas israelíes, no al Estado de Israel. No es el Estado que va y el ejército israelí pone un stand. Son empresas privadas israelíes que, por ser materia de defensa, trabajan directamente con el Estado del país donde residen. Y el boicot acaba de ser ejercido por el presidente a empresas privadas israelíes. El tema es mucho más complejo quizás de la lectura que se tiene. Y es entendible hasta cierto punto, porque afortunadamente Chile, tú lo mencionabas hace una hora aproximadamente cuando empezabas el programa, Chile goza con la tranquilidad de no haber tenido guerra en mucho tiempo. Exacto. No saben lo que es una guerra y es algo que nos alegra saber que Chile es un país que coexiste en existencia con sus vecinos, pero esa no es nuestra realidad y no es la realidad del día a día de Israel. Ahora, perdona, Gabriel, pero uno entiende el concepto de boicot, ¿no? Cuando uno toma una determinada acción, puede ser contra una entidad, contra una empresa o contra, no sé, una persona, una sociedad, lo que sea, para obstaculizar de alguna manera su funcionamiento o su desarrollo. ¿Tú interpretas que el presidente lo que busca es precisamente obstaculizar el funcionamiento de las empresas de tecnología militar israelí?
La verdad, para ser muy sincero contigo, en campaña el presidente firmó un documento de compromiso con la comunidad palestina de Chile, Ujú. comprometiéndose justamente en avanzar un proyecto de ley de boicot que hoy día existe en Chile únicamente, en todo el mundo, es el único país que tiene un proyecto de ley de boicot a Israel, donde ya fue presentado con indumentaria palestina, con kefe, incluso informalmente los mismos parlamentarios como Sergio Gaona, que lo presentó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ahora que es senador, lo califica el proyecto de ley BDS. El BDS es un movimiento antisemita de boicot a Israel nacido en la conferencia de Durban en Sudáfrica. Entonces, hay una suscripción a este movimiento de boicot que es lo que... Movimiento de boicot que pretende exactamente qué, más allá y después te voy a preguntar por el proyecto, pero movimiento de boicot que pretende exactamente qué. Pretende aislar a Israel internacionalmente aplicando un tres fases, digamos, el boicot, desinversión y sanciones. Son distintos tipos de ataques directamente hacia el Estado de Israel, pidiendo demandas que son irrisorias hoy día. Como por ejemplo, una de las demandas es la igualdad de condiciones para ciudadanos árabes israelíes en Israel. Los ciudadanos árabes israelíes en Israel son ciudadanos de la misma categoría de cualquier ciudadano israelí, tienen los mismos beneficios y quizás tienen menos, ¿cómo se dice?, menos responsabilidades, no están obligados a hacer el ejército en Israel por razones obvias, por razones éticas, no tienen la obligación, pueden hacerlo de forma voluntaria. Pero a nivel, digamos, de derechos, no hay una diferenciación de derechos entre un ciudadano israelí y otro. Eso no existe. Tenemos partidos políticos árabes en el Parlamento israelí. El gobierno anterior tuvo un partido árabe musulmán dentro de la coalición de gobierno. No hay una limitación legal, por ejemplo, para que un ciudadano árabe israelí pueda llegar a ser primer ministro. Gabriel, yo sé que esta pregunta es difícil de responder porque te obliga a hacer una interpretación y no necesariamente con todos los antecedentes, y es una interpretación, pero en el entendido de que es exactamente eso. ¿Por qué crees tú, Gabriel, que el presidente Boric, que no solamente como presidente, sino que como figura política, como diputado, incluso antes como dirigente estudiantil, apoya la posición de la causa palestina, pero al mismo tiempo además tiene esta mirada que algunos califican de anti-israelí? Yo no me atrevería a decir si es anti-israelí, pero hay quienes lo califican como tal. ¿Por qué crees tú que el presidente está parapetado, digamos, en ese grupo? A ver, el presidente fue invitado, si no me equivoco, el año 2018 por la Comunidad Palestina de Chile a un viaje a Palestina, durante el cual nosotros, como Comunidad Chilena de Israel, también lo invitamos a conocer nuestra realidad y no hubo respuesta, se negó, tanto él como otros parlamentarios que estaban en ese viaje. Y desde ese viaje que ellos volvieron con un documento de 95 páginas a presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores justamente pidiendo el boicot. Ese documento fue presentado y es público. El año 2018, después de que ellos regresaron, entregaron un documento de 95 páginas que vaya a saber uno cómo lo escribieron en una semana después de regresar del viaje, 95 páginas de documento, pidiendo específicamente situaciones que, digamos, posiciones desde el Ministerio de Exteriores chileno que presentan un boicot hacia el Estado de Israel. Entonces no es una posición nueva. No una posición nueva, también, o sea, vimos los episodios de rechazo a la comunidad judía una y otra vez. Durante la campaña también hubo una interacción con la comunidad judía donde él manifestó que la cooperación con Israel iba a estar condicionada a su visión de los derechos humanos. Y esto ocurre únicamente con Israel, porque si volvemos al tema FIDAE, vemos que, por ejemplo, estados como Turquía son parte, y también hay violaciones de derechos humanos, hay informes de Human Rights Watch que lo repetan muchísimo en Chile, del año 2023, que hablan de que Turquía está violando los derechos humanos también, y está la ocupación de parte de Siria, hablamos de miles de kilómetros de terreno que son ocupados por Turquía, y no hay ningún problema con eso, y Turquía participa, y sin hablar ni hablar de China, ¿cierto? Pero al parecer con Israel la vara se mide de forma distinta. El presidente, sin embargo, compara su determinación con la que adoptó el presidente Sebastián Piñera respecto de Rusia en la FIDAE del 2022. ¿Qué opinión te merece esa comparación y esa acción que tomó el presidente Piñera respecto de Rusia tras la invasión a Ucrania? La relación entre Rusia y Chile no es la misma relación entre Israel y Chile. La cantidad de acuerdos comerciales, la cantidad de acuerdos en materia de defensa y seguridad que son ejecutados año a año. De hecho, lo mostraban hace poco en una nota en televisión israelí sobre la decisión del presidente Boric en FIDAE, donde las empresas mostraban, miren, este satélite que construimos para Chile se llama Chile. Tenemos uno en el aire y están construyendo dos más.
Entonces hay una relación distinta entre lo que es Chile y Rusia y lo que es Chile e Israel. Y eso tiene que tener alguna diferenciación. Ahora también, lo que mencionabas tú al principio del programa. Perdona, Gabriel, pero voy a hacerte aquí contrafactual para poder entender bien la descripción que se hace, porque uno comprende, evidentemente, que hay una cierta dependencia, vínculo, o si se quiere, trabajo contractual entre los estados, que no son nuevos, digamos, llevan 50 años, ¿no? En algunos aspectos. Pero utilizando el mismo argumento, entonces yo podría decir, perdón, pero también el intercambio comercial que tiene Chile con China nos lleva también a pensar que por lo mismo a lo mejor también algunos hacen la vista gorda y por lo tanto con China no se aplica el mismo criterio. Entonces, si uno utilizara el mismo argumento de no debimos haber desinvitado a Israel por los vínculos y por los intercambios comerciales o contratos que tenemos, se aplica la misma lógica respecto de China. ¿No te parece que, digamos, es demasiado pragmático ese argumento? Yo creo que justamente ese es el punto. Si no se aplica con China, ¿por qué se aplica con Israel? Ahora, entonces, ¿a ti te parece que no debería aplicarse con Israel o debería aplicarse con China? Yo creo que Chile debería velar y el presidente de Chile debería velar por los intereses nacionales de Chile. Uh-huh. Nuestra misión como organización comunitaria acá en Israel, nosotros tenemos dos ítems bastante claros en la primera página de nuestros estatutos. Uno es construir comunidad y reforzar la identidad chilena en Israel. Y el segundo es reforzar y cuidar las relaciones entre los estados. Y en ese sentido, para nosotros como organización, las acciones que ha realizado el presidente desde el comienzo de la guerra y desde antes del comienzo de la guerra, se interponen este objetivo, que realmente debería ser el norte para cualquier estado, priorizar los intereses nacionales por sobre cualquier situación, sobre todo en este sentido, o sea, cuando Chile no está siendo parte de la solución al conflicto. Ninguna de las acciones que ha realizado el presidente apunta a la solución del conflicto, ni apunta a mejorar la situación de Chile, ni de los chilenos residentes en Israel, que también debiese ser un interés nacional. ¿Qué podría hacer un país como el nuestro para brindar una solución al conflicto? A ver, para entender bien, porque en la lógica, digamos, de lo gravitante que puede ser Chile en medio del contexto internacional en un conflicto como este, ¿cómo un país como el nuestro podría ser parte de la solución al conflicto? A ver, hoy día justamente leía una declaración del presidente Boric el día de ayer donde hablaba del interés de llegar a un cese al fuego inmediato. Uh-huh. En el momento que el movimiento terrorista Hamás devuelve a los secuestrados, va a haber un cese al fuego inmediato. Pero el presidente de Chile no ha pedido, ni Cancillería, en ninguna de sus últimas declaraciones, por lo menos de los últimos 2 meses, no han pedido en ningún momento por la liberación de los secuestrados. Ya. Por ejemplo. Pero que Chile, pero que Chile pida la liberación de los secuestrados no va a conseguir la liberación de los secuestrados. Por eso pregunto qué podría hacer en la práctica nuestro país para poder avanzar en una solución al conflicto. Que Chile pida la liberación de los secuestrados, no es que jamás diga, lo pidió el presidente Boric, los vamos a liberar. O sea, perdón, la figura puede ser un poco burda, digamos, pero se entiende el punto, ¿no? Sí, pero mira, te voy a poner una situación, voy a volver 3 meses atrás. A ver. Hace 3 meses teníamos 2 ciudadanas chilenas, una bajo concepto de presunto secuestro y otra secuestrada. Así es. No hubo ninguna intervención real para lograr su liberación de parte de Chile. No existió. Seamos sinceros en ese sentido, nosotros lo pedimos varias veces, lo conversamos con distintos parlamentarios, incluso parlamentarios de ascendencia palestina que dijeron que iban a apoyarlo y finalmente no ocurrió absolutamente nada en ese sentido. Una de esas personas secuestradas fue asesinada, fusilada y posteriormente quemada dentro de su casa. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno? Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Entonces, cuando tuvieron la capacidad de decir con potestad, nosotros tenemos ciudadanos chilenos secuestrados, vamos a hablar con Qatar, vamos a hablar con Irán, vamos a hablar con la embajadora del Estado Palestina que está acá en Chile. Vamos a hablar con ella, porque finalmente ella es la representante oficial del Estado Palestina y Gaza, según el reconocimiento de Chile, es parte del Estado Palestina. No se realizó ninguna gestión real para su liberación. Ya. Entonces, cuando se dice queremos cesar el fuego, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para lograr eso? ¿Acaso la exclusión de empresas privadas israelíes de FIDAE va a acercar un cese al fuego? No, se interpretó como tratar de marcar un punto que, sin embargo, excedió lo diplomático y se traspasó, digamos, al área de defensa y ha generado toda esta controversia que hemos visto en estos días.
Juan Manuel, si es por marcar un punto, nos tienen a nosotros, a 10.000 ciudadanos, incluyendo varias, como te decía, decenas de familias que hoy día no tienen hogar, que no tienen casa, sin embajador. Hubo chilenos, familias chilenas, que enterraron a sus hijos asesinados el 7 de octubre sin la presencia de una representación diplomática chilena en el país, porque el embajador no está. Gabriel, conversamos con Gabriel Colodro, presidente de la comunidad chilena en Israel. Las cosas en la mayoría de las veces no son blanco y negro, no son binarias, ¿no? Hay múltiples tonalidades en la interpretación de ciertas acciones, ¿no? Salvo, por supuesto, algunas excepciones. Es un asesinato de una barbarie terrorista de la mayor crueldad, la que libró Hamás el 7 de octubre en contra de la población que se encuentra en Israel. De eso, digamos, creo que no hay una doble interpretación, es un hecho de la causa. Pero, sin embargo, con el paso del tiempo, yo he tenido la posibilidad de conversar con numerosos chilenos que tienen vínculos directos con la comunidad israelí y he escuchado miradas críticas al respecto de la respuesta del primer ministro Netanyahu en la Franja de Gaza. ¿Qué opinión tienes tú también respecto de este punto? Porque no todos exactamente piensan lo mismo respecto de la estrategia que está siguiendo Netanyahu. A ver, la estrategia que está siguiendo el ejército de Israel es apoyada en Israel tanto por gobierno como por oposición. El cuerpo del ejército israelí, que es quien finalmente ejecuta la defensa de Israel en ese sentido, tiene el apoyo completo de la población israelí. Ahora, eso dista mucho de las encuestas que uno lee, de lo que publica el diario Haaretz, que no es precisamente, digamos, un panfleto anti-Netanyahu. Ha tenido una mirada bien crítica también al accionar del propio primer ministro, partiendo por el hecho de que no fueron capaces de prever lo que finalmente les ocurrió. Ha habido ahí también una mirada crítica. Sí, la mirada crítica existe, pero frente a ciertas estrategias que se utilizan y frente a ciertos objetivos que se priorizan. Para el pueblo israelí, la prioridad número 1 es traer a los secuestrados de vuelta. Para parte de la población israelí es prioridad número 1 eliminar a Hamás, por ejemplo, que justamente es una necesidad existencial. Hay que recordar que el 7 de octubre no fue un mero atentado. O sea, claro, si la discusión, perdona Gabriel, la discusión no tanto está en si terminar o no con Hamás, sino que más bien la estrategia para terminar con Hamás que está afectando a población civil inocente en Gaza. A ver, de nuevo, volvamos al tema inicial. O sea, esto es una guerra y si bien el embajador ha sido muy criticado por intentar dilucidar este tipo de cosas, cuando hay una guerra en ese sentido, evidentemente ocurren este tipo de situaciones. Ahora, el ejército israelí es un ejército compuesto en su mayoría por reservistas. Los reservistas, ¿quiénes son? Gente normal. Gente que trabaja en los medios, gente que trabaja en la panadería, gente que trabaja en la pizzería y gente que vende zapatos. ¿Sí? Así de simple. Y esa gente no son soldados profesionales Rambo que dicen vamos a matar Palestina y vamos a bombardear todo lo que hay porque queremos matar la mayor cantidad de gente. No funciona así. El ejército israelí ha actuado de partida, no una respuesta inmediata, una respuesta paulatina, donde se trabajó una estrategia de eliminar los túneles de Hamás, dividiendo la ciudad, la franja de Gaza, ¿cierto? Que es un terreno donde hay varias ciudades. También un poco para matar ese mito de que es casi como una población donde hay gente y no hay nada más alrededor. No, es un terreno amplio donde hay varias ciudades. Y se han construido corredores humanitarios justamente para evitar la muerte de civiles. Se avisa antes de los bombardeos, cosa que, por ejemplo, Rusia no hace en Ucrania, de avisar y permitir a la población civil evacuar los lugares antes de atacarlos, etcétera. O sea, se toman bastantes precauciones que en ningún otro lugar del mundo y en ninguna otra guerra del mundo se toman. No, la verdad, Gabriel, es que la comunidad internacional tiene una mirada que dista de la explicación que tú estás haciendo. Ha habido un cuestionamiento de numerosos países respecto del accionar de Israel en varios momentos, diciendo que está pasando a contravenir incluso cuestiones esenciales como la Convención de Ginebra, porque, digámoslo en simple, incluso regula la manera en que se acciona en una guerra, porque hasta la guerra tiene su propia regulación y sus propias reglas. Ya ha habido ahí un cuestionamiento que ya no es el presidente Boric, es de parte de la comunidad internacional, y hay numerosos países que también le han marcado el punto respecto de ciertas acciones del primer ministro Netanyahu en ese sentido. Seguramente, como en cualquier guerra, van a haber investigaciones posteriormente y estamos hablando de una operación a una escala muy mayor en la que yo no soy un experto en defensa como para poder, digamos, hacer un desglose de cada una de las situaciones,
Pero sí, lo que sí te puedo decir es que en términos generales los soldados que están peleando, que son los hijos de nuestros amigos, que son incluso ciudadanos chilenos que viven acá y que han hecho su servicio militar o que están cumpliendo con su servicio militar obligatorio, no son asesinos, no son gente que están buscando matar niños y mujeres palestinas. No funciona así. No, pero esa es una descripción que haces tú. Mi cuestionamiento es a la estrategia del primer ministro israelí, que es el que comanda finalmente las órdenes del accionar estratégico militar, y que esa respuesta militar en Gaza para erradicar a Hamás ha tenido este daño colateral que le viene advirtiendo la comunidad internacional, ha cruzado, digamos, los límites incluso de la Convención de Ginebra. Eso lo van a determinar posteriormente, como te decía, las investigaciones. Hasta ahora, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, con la demanda sudafricana, no logró determinar que Israel estaba cometiendo un genocidio, que es una frase que se repite con cada escalada de violencia entre Israel y Gaza. No es una frase nueva. El presidente Boric hablaba de genocidio ya el año 2019, por ejemplo. Una última cosa, ¿crees que después del episodio Fidae y de lo que ha planteado el embajador de Israel en Chile, más la respuesta que ayer le dio el canciller Alberto Van Claveren al propio representante diplomático israelí en nuestro país, las relaciones entre los estados de Chile y Israel quedaron dañadas o es un momento agrio pero que se supera? Yo espero realmente que se supere. O sea, yo represento una organización cuyo fin máximo es que las relaciones crezcan, no disminuyan. Pero sí, esto genera un daño a las relaciones, evidente. Cuando el presidente dice, no le han cerrado las puertas, y el canciller dice, sí, si le cierran las puertas es quizás algo él está haciendo mal, que haga una autocrítica. Entonces hay un doble discurso ahí que realmente no se entiende en ese sentido. O le cierran las puertas o no le cierran las puertas. El canciller dice que sí se hizo por su actitud y el presidente dice que nunca se le han cerrado las puertas. Entonces realmente no se entiende, y la posición, quiero recordar un detalle bastante importante, cuando el presidente Boric decide no recibir al embajador de Israel, estando él dentro del Palacio de la Moneda, no era el gobierno de Netanyahu, era el gobierno que hoy día es oposición, era un gobierno liberal, era un gobierno que tenía partidos árabes dentro de él. No tiene que ver con la estrategia de Netanyahu ni con la posición de un gobierno más de ultraderecha, no. Esto tiene que ver con la posición del presidente frente a Israel y quizás los compromisos previos a los que llegó. Gabriel Colodro, presidente de la comunidad chilena en Israel. ¿Qué hora es en Israel en estos momentos, Gabriel? Son las 1:30 de la tarde. 1:30 de la tarde. Aquí 8:30, 8:31 ya de la mañana. Gabriel, te quiero agradecer estos minutos de conversación y exponernos también desde Tel Aviv lo que está viviendo la comunidad chilena y la interpretación desde allá que se hace sobre lo que está pasando en nuestro país en las relaciones diplomáticas. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Juan Manuel, un gusto. 8:31.